Amados hermanos, vamos a volver a leer el capítulo 34 de Deuteronomio y vamos a leer desde el versículo 7 hasta el final. Dice así: era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Num, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron, e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Que el Señor añada su bendición a esta palabra suya. Vamos a poner ya punto final a estas nuestras meditaciones sobre la muerte de Moisés. Volvemos a repetir ese hermoso texto que se encuentra en el Salmo 17, versículo 15. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Esta es la esperanza de los que mueren en el Señor. Van a ver el rostro del Señor cuando despierten a la semejanza del Señor, como dice el apóstol Juan en 1 Juan también, capítulo 3. El versículo 10 que tenemos acá en este capítulo 34 dice: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. No es que Moisés vio la cara de Dios, sino que Jehová se ponía al frente de él. Moisés no veía el rostro de Dios, pero ahí el Señor frente a él, cara a cara, hablaba con su siervo. Por eso sería bueno que veamos en estos versículos 7 cosas que caracterizan a este siervo tan destacado del Señor. 7 cosas que lo caracterizan. En el versículo 7 hemos leído: sus ojos nunca se oscurecieron. Es decir, tenía una visión clara. Y Moisés tenía una visión espiritual clara también, así como la visión física, que cuando subió al monte Pisga y el Señor le mostró la tierra a la cual él no iba a entrar como un castigo de Dios por haber desobedecido al Señor, en vez de hablar a la roca, la golpeó 2 veces, y eso el Señor no le mandó a hacer. Pero ahí desde la cumbre del Pisga, él podía ver toda la tierra que él tanto quería entrar para ver. Tenía una visión clara. Que el Señor nos ayude, hermanos, en el orden espiritual a tener visión, porque dice el apóstol Pedro que algunos tienen la vista corta y algunos, la verdad que cristianos o creyentes, son ciegos, no ven los peligros, no ven las cosas que son de riesgo en sus vidas, en sus hogares y también en la congregación. En segundo lugar, en el versículo 12 hemos leído en este capítulo 34:
y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Acá vemos una mano esforzada. ¡Qué hombre valiente! Tenía el reproche, tenía a Faraón y todo su poderío en contra, pero la mano de este hombre estuvo esforzada todo el tiempo para mostrar la maravilla y la grandeza y la gloria de su Dios. Hermanos queridos, esforcémonos, no decaigan nuestras manos, así como debemos levantar manos santas, limpias. Esto no quiere decir necesariamente que vamos a estar con las manos arriba para orar. Pueden hacerlo, no hay ninguna prohibición. Pero para hacer la obra del Señor, hermanos, tenemos que esforzarnos. No tenemos que dejar que la negligencia, la irresponsabilidad nos hagan aflojar la guardia y el trabajo para el Señor. En tercer lugar, en el verso 10, hemos leído, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Aquí tenemos la tercera cosa interesante: comunión íntima con Dios. Hay un texto en Hebreos que dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No quiere decir que va a ver al Señor en el cielo. Es acá en la tierra, querido hermano. Es acá en la tierra que tenemos que ver al Señor todos los días. Que no haya ninguna cosa, ningún estorbo que nos permita a nosotros dejar de tener esa comunión íntima con Dios. Cuando podemos acercarnos y ver al Señor en todas las generosidades desplegadas para y a favor nuestro. En cuarto lugar, tenemos un texto en Éxodo, el capítulo 33, dice en el versículo 11, en Éxodo 33, versículo 11, dice así: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. ¡Qué cosa más hermosa! Como hablando con un amigo, cara a cara, el Señor se acercaba a este hombre, a su siervo Moisés, para hablarle. Y ese estar a solas con el Señor, mire los efectos que se muestran en el capítulo 34 de Éxodo. Capítulo 34 de Éxodo, versículo 35. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Aquí tenemos una amistad personal con el Señor. Tenían una comunión íntima con Dios, cara a cara. Pero aquí tenemos una amistad personal. Dios se acercaba para revelarle sus propósitos, mostrarle sus proyectos a su siervo fiel, porque tenía una amistad personal con él. El Señor ha dicho, el Señor Jesucristo ha dicho: vosotros sois mis amigos si hiciereis las cosas que yo os mando. Ojalá que cada uno de nosotros tenga una amistad personal con el Señor. Que pueda decir: yo he estado, el apóstol Pablo decía: anoche ha estado conmigo el ángel del Señor y me ha dado instrucciones. Que tengamos nosotros esa amistad con el Señor. En
En quinto lugar, en Números tenemos otro pensamiento. En Números, el capítulo 12, versículo 3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Mansedumbre de corazón. Todo un legislador, todo un guía, conduciendo a una enorme nación. Era un varón manso. Era un varón manso, tenía el corazón lleno de mansedumbre. ¿Cuánto me hace falta a mí rescatar de Moisés lo que él era en cuanto a la mansedumbre? Y el Señor Jesucristo nos ha dado instrucciones. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, pero solo llevando su yugo. En este mismo libro de Números, el capítulo 12 y el versículo 7, dice el Señor: no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Aquí tenemos fidelidad probada en toda su casa. Ahora, la casa del Señor hoy es la iglesia. Y es ahí donde tenemos que probar nuestra fidelidad, amado hermano, siendo fieles a los principios de la palabra de Dios. Que seamos responsables en esto. Solo de otro siervo se usa un lenguaje semejante en el Nuevo Testamento. El Señor lo dijo: no hay mayor profeta que Juan el Bautista, en Lucas 7:28. Qué cosa más preciosa. Solo de este hombre se usa el lenguaje así. Tenemos pues en este último capítulo de Deuteronomio, hermanos, la escritura de otra mano. Ya no es Moisés el que escribe, es otra mano que escribe relatando la muerte de Moisés y la preparación de Josué para la obra, con una referencia postrera y generosa al gran guía y legislador Moisés. Este capítulo 34, con todas las cosas que dice acerca de Moisés, no contiene exageración al relatar sus méritos personales, ni sus experiencias tan elevadas. Yo lo leo una y otra vez este capítulo 34 y veo que el relato ahí permanece en su grandeza solitaria y majestuosa a través de la historia de toda la nación de Israel, hasta que vino aquel que por derecho era más grande que Moisés, y de ello ya hiciera Moisés la debida referencia en su segundo discurso a la nación. Así fue que dijo Moisés en Deuteronomio 18:15. El Señor les dijo a los israelitas: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, y a él oiréis. Y esto, el primer mártir del cristianismo, Esteban, en Hechos 7:37, se los recuerda a todos aquellos que después terminarían matando al pobre Esteban. De las palabras de Moisés, en tal oportunidad tenemos una cita parcial en la declaración divina en el monte de la transfiguración. ¿Se acuerdan ustedes cuando allí, absorto, completamente encantados con ver a Moisés y a Elías junto con el Señor en el monte de la transfiguración, Pedro, entusiasmado, dice: Señor, bueno es que nos quedemos aquí hasta que una nube lo cubre en el monte de la transfiguración? Y una voz le dice: este es mi hijo amado. Desaparece Moisés, desaparece Elías. Y le dice: este es mi hijo amado. Ahí estaba el Señor. En él tengo contentamiento. A él oíd
Y esto ya lo dijo Moisés en el capítulo 18, verso 15 de Deuteronomio. Ya lo he leído el texto. A él oiréis. Y el Señor, el Padre, ratificó: a él oíd. El contraste entre ambos se pone de manifiesto en Juan 1:17. Allí en Juan 1, mire lo que dice en Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Habían pasado los siglos y lo que Moisés iniciara bajo el gobierno divino halló en la manifestación del Hijo de Dios su exacto cumplimiento. Absorbida la ley por la manifestación de la gracia y la verdad. Esto es lo que tenemos que entender. Lo que Pablo dice en Romanos 6:14. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Absorbió a la ley la gracia y la verdad que vinieron por medio de Jesucristo. Por Moisés vino la ley, pero por medio de Jesucristo vino la gracia. Y ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En fin, todo enaltece la figura del siervo de Dios, que en su tiempo dejó una estela plena de serenidad y belleza. Cierto es que su exclusión de la tierra hacia la cual con tanta mansedumbre y fidelidad guiara al pueblo, fue excluido de entrar a la tierra. Era un castigo, pero recordemos una cosa, hermano. Todos los castigos del Señor están atemperados por la misericordia divina. No, el Señor no castiga porque tiene satisfacción en castigar. Todos sus castigos están atemperados por su misericordia divina. No hubo debilitamiento, todo terminó en la fortaleza. Y él había pronunciado cuando, bendiciendo antes de morir a las tribus, dijo de la tribu de Aser en Deuteronomio 33:25, ¿qué dijo Moisés? Y como tus días serán tus fuerzas. Y así fue con Moisés, como sus días hasta el final fueron sus fuerzas, un hombre vigoroso. Que el Señor nos halle a nosotros, a pesar de los años que pasan, querido hermano, a pesar del cansancio del cuerpo, que podamos desarrollar en medio del pueblo de Dios, mostrando las fuerzas que el Señor nos da. Por último, veamos la vasta influencia del legislador y siervo. Fíjese, en el capítulo 34:9 muestra su influencia en Josué. Qué lindo. Puso sus manos y toda la capacidad, la sabiduría fue transmitida a este joven que nunca se apartaba del lugar del arca del testimonio. Por otro lado, en el verso 10 tenemos su influencia con Dios, porque Dios tenía placer en hablar con él cara a cara. Por otro lado, vemos su influencia con Faraón en la tierra de Egipto en el versículo 10, en el versículo 11 más bien, perdón. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Influencia en Josué, influencia con Dios, influencia con Faraón en la tierra de Egipto. Y por último, su influencia en Israel, porque dice que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Que el Señor nos ayude después de haber considerado poco de la vida y la muerte de este gran hombre de Dios. Más bien hemos considerado su muerte, que esa muerte de este hombre que
tiene el privilegio que las manos de Dios lo hayan sepultado. Que esa muerte nos hable a nosotros para rociarnos de vida, una fortaleza espiritual en la vida cristiana. Que el Señor bendiga la palabra. Amados hermanos, vamos a volver a leer el capítulo 34 de Deuteronomio y vamos a leer desde el versículo 7 hasta el final. Dice así: era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron, e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Que el Señor añada su bendición a esta palabra suya. Vamos a poner ya punto final a estas nuestras meditaciones sobre la muerte de Moisés. Volvemos a repetir ese hermoso texto que se encuentra en el Salmo 17, versículo 15. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Esta es la esperanza de los que mueren en el Señor. Van a ver el rostro del Señor cuando despierten a la semejanza del Señor, como dice el apóstol Juan en 1 Juan también, capítulo 3. El versículo 10 que tenemos acá en este capítulo 34 dice: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. No es que Moisés vio la cara de Dios, sino que Jehová se ponía al frente de él. Moisés no veía el rostro de Dios, pero ahí el Señor frente a él, cara a cara, hablaba con su siervo. Por eso sería bueno que veamos en estos versículos 7 cosas que caracterizan a este siervo tan destacado del Señor. 7 cosas que lo caracterizan. En el versículo 7 hemos leído: sus ojos nunca se oscurecieron. Es decir, tenía una visión clara. Y Moisés tenía una visión espiritual clara también, así como la visión física, que cuando subió al monte Pisga y el Señor le mostró la tierra a la cual él no iba a entrar como un castigo de Dios por haber desobedecido al Señor, en vez de hablar a la roca, la golpeó 2 veces, y eso el Señor no le mandó a hacer. Pero ahí desde la cumbre del Pisga, él podía ver toda la tierra que él tanto quería entrar para ver. Tenía una visión clara. Que el Señor nos ayude, hermanos, en el orden espiritual a tener visión, porque dice el apóstol Pedro que algunos tienen la vista corta y algunos, la verdad que cristianos o creyentes, son ciegos,
no ven los peligros, no ven las cosas que son de riesgo en sus vidas, en sus hogares y también en la congregación. En segundo lugar, en el versículo 12 hemos leído en este capítulo 34, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Acá vemos una mano esforzada. ¡Qué hombre valiente! Tenía el reproche, tenía a Faraón y todo su poderío en contra, pero la mano de este hombre estuvo esforzada todo el tiempo para mostrar la maravilla y la grandeza y la gloria de su Dios. Hermanos queridos, esforcémonos, no decaigan nuestras manos, así como debemos levantar manos santas, limpias. Esto no quiere decir necesariamente que vamos a estar con las manos arriba para orar. Pueden hacerlo, no hay ninguna prohibición. Pero para hacer la obra del Señor, hermanos, tenemos que esforzarnos. No tenemos que dejar que la negligencia, la irresponsabilidad nos hagan aflojar la guardia y el trabajo para el Señor. En tercer lugar, en el verso 10, hemos leído, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Aquí tenemos la tercera cosa interesante: comunión íntima con Dios. Hay un texto en Hebreos que dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No quiere decir que va a ver al Señor en el cielo. Es acá en la tierra, querido hermano. Es acá en la tierra que tenemos que ver al Señor todos los días. Que no haya ninguna cosa, ningún estorbo que nos permita a nosotros dejar de tener esa comunión íntima con Dios. Cuando podemos acercarnos y ver al Señor en todas las generosidades desplegadas para y a favor nuestro. En cuarto lugar, tenemos un texto en Éxodo, el capítulo 33, dice en el versículo 11, en Éxodo 33, versículo 11, dice así: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. ¡Qué cosa más hermosa! Como hablando con un amigo, cara a cara. El Señor se acercaba a este hombre, a su siervo Moisés, para hablarle. Y ese estar a solas con el Señor, mire los efectos que se muestran en el capítulo 34 de Éxodo. Capítulo 34 de Éxodo, versículo 35. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Aquí tenemos una amistad personal con el Señor. Tenían una comunión íntima con Dios, cara a cara. Pero aquí tenemos una amistad personal. Dios se acercaba para revelarle sus propósitos, mostrarle sus proyectos a su siervo fiel, porque tenía una amistad personal con él. El Señor ha dicho, el Señor Jesucristo ha dicho: vosotros sois mis amigos si hiciereis las cosas que yo os mando.
Ojalá que cada uno de nosotros tenga una amistad personal con el Señor. Que pueda decir, yo he estado, el apóstol Pablo decía, anoche ha estado conmigo el ángel del Señor y me ha dado instrucciones. Que tengamos nosotros esa amistad con el Señor. En quinto lugar, en Números, tenemos otro pensamiento. En Números, el capítulo 12, versículo 3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Mansedumbre de corazón. Todo un legislador, todo un guía, conduciendo a una enorme nación. Era un varón manso. Era un varón manso, tenía el corazón lleno de mansedumbre. ¿Cuánto me hace falta a mí rescatar de Moisés lo que él era en cuanto a la mansedumbre? Y el Señor Jesucristo nos ha dado instrucciones. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, pero solo llevando su yugo. En este mismo libro de Números, el capítulo 12 y el versículo 7, dice, el Señor, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Aquí tenemos fidelidad probada en toda su casa. Ahora, la casa del Señor hoy es la iglesia. Y es ahí donde tenemos que probar nuestra fidelidad, amado hermano, siendo fieles a los principios de la palabra de Dios. Que seamos responsables en esto. Solo de otro siervo se usa un lenguaje semejante en el Nuevo Testamento. El Señor lo dijo, no hay mayor profeta que Juan el Bautista, en Lucas 7:28. Qué cosa más preciosa. Solo de este hombre se usa el lenguaje así. Tenemos pues en este último capítulo de Deuteronomio, hermanos, la escritura de otra mano. Ya no es Moisés el que escribe, es otra mano que escribe relatando la muerte de Moisés y la preparación de Josué para la obra, con una referencia postrera y generosa al gran guía y legislador Moisés. Este capítulo 34, con todas las cosas que dice acerca de Moisés, no contiene exageración al relatar sus méritos personales, ni sus experiencias tan elevadas. Yo lo leo una y otra vez este capítulo 34, y veo que el relato ahí permanece en su grandeza solitaria y majestuosa a través de la historia de toda la nación de Israel, hasta que vino aquel que por derecho era más grande que Moisés, y de ello ya hiciera Moisés la debida referencia en su segundo discurso a la nación. Así fue que dijo Moisés en Deuteronomio 18:15. El Señor les dijo a los israelitas, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, y a él oiréis. Y esto, el primer mártir del cristianismo, Esteban, en Hechos 7:37, se los recuerda a todos aquellos que después terminarían matando al pobre Esteban. De las palabras de Moisés, en tal oportunidad tenemos una cita parcial en la declaración divina en el monte de la transfiguración. ¿Se acuerdan ustedes cuando allí, absorto, completamente encantados con ver a Moisés y a Elías junto con el Señor en el monte de la transfiguración, Pedro, entusiasmado, dice, Señor, bueno es que nos quedemos aquí
hasta que una nube lo cubre en el monte de la transfiguración. Y una voz le dice: este es mi hijo amado. Desaparece Moisés, desaparece Elías. Y le dice: este es mi hijo amado. Ahí estaba el Señor. En él tengo contentamiento. A él oíd. Y esto ya lo dijo Moisés en el capítulo 18, verso 15 de Deuteronomio. Ya lo he leído el texto. A él oiréis. Y el Señor, el Padre, ratificó: a él oíd. El contraste entre ambos se pone de manifiesto en Juan 1:17. Allí en Juan 1, mire lo que dice en Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Habían pasado los siglos y lo que Moisés iniciara bajo el gobierno divino halló en la manifestación del Hijo de Dios su exacto cumplimiento. Absorbida la ley por la manifestación de la gracia y la verdad. Esto es lo que tenemos que entender. Lo que Pablo dice en Romanos 6:14. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Absorbió a la ley la gracia y la verdad que vinieron por medio de Jesucristo. Por Moisés vino la ley, pero por medio de Jesucristo vino la gracia. Y ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En fin, todo enaltece la figura del siervo de Dios, que en su tiempo dejó una estela plena de serenidad y belleza. Cierto es que su exclusión de la tierra hacia la cual con tanta mansedumbre y fidelidad guiara al pueblo, fue excluido de entrar a la tierra. Era un castigo, pero recordemos una cosa, hermano: todos los castigos del Señor están atemperados por la misericordia divina. No, el Señor no castiga porque tiene satisfacción en castigar. Todos sus castigos están atemperados por su misericordia divina. No hubo debilitamiento, todo terminó en la fortaleza. Y él había pronunciado cuando, bendiciendo antes de morir a las tribus, dijo de Aser, de la tribu de Aser, en Deuteronomio 33:25, ¿qué dijo Moisés? Y como tus días serán tus fuerzas. Y así fue con Moisés, como sus días hasta el final fueron sus fuerzas, un hombre vigoroso. Que el Señor nos halle a nosotros, a pesar de los años que pasan, querido hermano, a pesar del cansancio del cuerpo, que podamos desarrollar en medio del pueblo de Dios, mostrando las fuerzas que el Señor nos da. Por último, veamos la vasta influencia del legislador y siervo. Fíjese, en el capítulo 34:9 muestra su influencia en Josué. Qué lindo. Puso sus manos y toda la capacidad, la sabiduría fue transmitida a este joven que nunca se apartaba del lugar del arca del testimonio. Por otro lado, en el verso 10 tenemos su influencia con Dios, porque Dios tenía placer en hablar con él cara a cara. Por otro lado, vemos su influencia con Faraón en la tierra de Egipto en el versículo 10, en el versículo 11 más bien, perdón. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Influencia en Josué, influencia con Dios, influencia con Faraón en la tierra de Egipto. Y por último, su influencia en Israel.
porque dice que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Que el Señor nos ayude después de haber considerado poco de la vida y la muerte de este gran hombre de Dios. Más bien hemos considerado su muerte, que esa muerte de este hombre que tiene el privilegio que las manos de Dios lo hayan sepultado, que esa muerte nos hable a nosotros para rociarnos de vida, una fortaleza espiritual en la vida cristiana. Que el Señor bendiga la palabra.